Hay una historia que me tiene muy intrigado, me generó esa duda, esa cólera, ese pensamiento. Algunos lo habrán escuchado, otros no. Querido público, les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si desencadenaría la ira de un guerrero muy respetado? ¿Qué usted, que una persona es capaz de generar una guerra por amor? Pues todo esto lo vamos a ver a continuación a través de esta obra que le vamos a presentar, que será la Ilíada. Yo creo que sí. Se podría decir muchas veces de que es cuando la persona no ha aprendido a dominar sus emociones, pero hay algo bien cierto, que el sentimiento del amor es tan fuerte y, como dice el dicho, el amor es ciego. Muchas veces nos cegamos y no vemos los errores en la persona. Se volvería furioso, rabioso, lleno de, como dicen, ¿no?, furia, ira, y atacaría pues a quien se le presente en su camino, ¿no? Porque sin ver a esas personas pues tienen un gran corazón, pero cuando también le hieren pues atacan de la peor manera. Homero es un antiguo poeta y aedo griego, quien es reconocido por ser el autor de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. No se sabe cuándo nació y cuándo murió, pero se cree generalmente que vivió en torno al siglo VIII a.C., y su vida fue una mezcla de leyenda y realidad. Se cree también que Homero era jónico, debido a que tanto la Ilíada como la Odisea están escritas en este dialecto griego de Asia Menor. Se dice que Homero era ciego. Según algunos historiadores, esto se debe al origen de su nombre, Homero, ya que se cree que es un juego de palabras proveniente de la expresión o ne orón, que quiere decir el que no ve. Las obras de Homero han sido transmitidas durante mucho tiempo de manera oral, y una época después se creó una versión canánica, es decir, escrita. Las obras de Homero han inspirado a autores de obras muy reconocidas, entre las que destaca tenemos El infierno de la Divina Comedia y Don Quijote. Después de la victoria de Aquiles, muchos no saben cómo terminó el semidios. Aquiles murió cuando una flecha disparada por el príncipe troyano Paris, cuya fuga con la bella y casada Helena lo alcanzó, en la que es quizás la historia más famosa de su fin. El héroe murió en el campo de batalla contra los troyanos. Sin embargo, muchos aseguran que fue el dios Apolo quien apoyaba a los troyanos, el que guió la flecha de Paris hacia su punto vulnerable, el talón de Aquiles. Solo así lograron vencer al guerrero que aparece en la primera línea de la Ilíada. Aquiles, consumiéndose del enojo y con la sangre hirviendo en furia, recordaba que Patroclo decidió infundarse en su armadura, ya que los troyanos no querían luchar y decidieron abandonar el campo de batalla. Totalmente enfurecido, así estaba Aquiles tras enterarse de la muerte de su gran amigo Patroclo, quien fue asesinado por la lanza de Héctor. Y no solo eso, sino que los troyanos no habían devuelto. Se encontraba allí con esa sed de venganza y cólera por la muerte de su gran amigo, clavándole la lanza en el cuello, atado el cuerpo a su carro y arrastrándolo por todo el campo de batalla para poder culminar su venganza. Aquiles paseó por todo el campo de batalla el cuerpo de Héctor enfrente de sus guerreros. Príamo tuvo que suplicarle para que devolvieran el cuerpo, ya que en Troya hacían culto a sus muertos y él sabía de eso.
Estos son los espacios principales en donde se desarrolla la obra de la Ilíada de Homero. En primer lugar tenemos a la antigua Grecia. La antigua Grecia es el espacio principal en donde ocurrieron hechos de muerte, amor y guerra entre los troyanos y los griegos por muchos años. En segundo lugar tenemos a la ciudad de Troya. Troya es uno de los principales espacios en donde se desarrolla la Ilíada. Se cuentan los últimos años de la historia de la ciudad de Troya en la época del siglo XIII a.C., donde se ve la guerra, la coalición de los ejércitos. En tercer lugar tenemos al Monte Olimpo. El Monte Olimpo es el hogar de los dioses, el panteón de los dioses olímpicos, gobernados por el gran dios Zeus, donde vivían en lugares, en salas de cristales, de oros, donde habían dioses de amor, de guerra, de muerte. Los griegos pensaban que vivían a lo alto de las nubes. La obra de la Ilíada dejó muchos mensajes, profundos y principales. Sin embargo, algunos pueden ser como el amor, como el elemento principal para enfrentar las adversidades y como base para desarrollar distintas acciones. El segundo mensaje sería el honor, como el valor máximo, y la venganza como el principal antivalor. Que la vida es más valiosa que cualquier regalo. El poema nos revela individuos que confrontan las incógnitas de lo que significa ser humanos, dando cara a un destino incierto. Esta epopeya cuenta con curiosidades que podemos resaltar, y entre ellos que está conformada por 15.693 versos divididos en 24 cantos. Es una epopeya griega y el poema más antiguo de la literatura occidental. También nos dice que esta obra es una de las atribuciones más grandes para la literatura que fue creada por Homero. Los protagonistas del conflicto son Helena y Paris, la reina que escapa con el príncipe de Troya para vivir libremente su amor. El intercambio de riquezas y personas era una de las formas de pago que se practicaba en la época bajo que se desarrolla esta historia. Los géneros que caracterizan a la obra son el épico y la epopeya, típicos del periodo literario de la Ilíada. Todo esto fue lo que sucedió en época de griegos y troyanos, donde una pelea empezó por el amor de una mujer, por conquistar su corazón. Una mujer que por su belleza era pretendida por varios guerreros. Esta pelea ocasionó guerras, encendió la ira de guerreros muy respetados, haciéndolos enfrentar entre sí, haciéndolos odiarse por una mujer. Guerras donde hubo mucha sangre, donde hubo mucho sufrimiento, donde hubo pérdidas de personas muy importantes para la vida de otros, como lo era Patroclo para Aquiles. ¿Y tú, qué harías por amor? Por amor se haría todo, mucho más cuando este es correspondido.